Muy buenas tardes con todas y con todos, amigos del Contrato Social por la Educación. Es para nosotros como contrato contar con su presencia nuevamente una gran alegría, nos llena de alegría saber que este evento está teniendo esta amplísima cobertura, hay muchísima acogida en el Zoom, en el Facebook, y nosotros les agradecemos por su presencia. Nosotros como Contrato Social por la Educación venimos trabajando en estos foros ciudadanos para conversar con los protagonistas, con quienes estamos en las aulas, acerca de los retos y los desafíos que hoy por hoy nos supone esta nueva realidad, lo virtual. Para el día de hoy hemos querido dialogar con quienes estamos en las aulas, las personas, los maestros, las maestras que hacen frente, dan la cara frente a niños, adolescentes, jóvenes, para ver cómo nos está yendo, qué nos está pasando, qué supone esto de enfrentar el hecho pedagógico en lo virtual. Para el día de hoy tenemos cuatro invitados, invitadas, tres invitadas, un invitado. Contamos con la presencia de la doctora Magali Ramos, subsecretaria del Desarrollo Profesional del Ministerio de Educación. Contamos con la presencia de la profesora Marlene Tituaña, profesora en la institución Estados Unidos. También contamos con la participación de Andrés Quispe, quien es docente y ha realizado algunas actividades dentro de las aulas y fuera de ellas. Y también contamos con la presencia de la doctora Soledad Mena, quien es parte del equipo de escuelas rectoras de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les agradecemos muchísimo por su presencia esta tarde con nosotros, a todas las personas, especialmente a las compañeras y también al compañero Andrés. Como ustedes saben, tenemos un espacio para que nuestros ponentes respondan a algunas preguntas y posteriormente voy a ir recogiendo algunas de sus comentarios, inquietudes que se den en el chat, para el cual les rogamos usar. Y pues habrá una segunda ronda en la que las participantes puedan responder. Y finalmente una última ronda muy breve en la que buscaremos encontrar algunas soluciones, algunas propuestas para enfrentar este nuevo hecho. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Empezamos entonces ahora con la doctora Magali Ramos, que es subsecretaria de Desarrollo Profesional en el Ministerio de Educación. Ella cuenta con una licenciatura en Ciencias Sociales Integradas por la Universidad de Bremen, Alemania. Tiene una maestría en Políticas Sociales y Desarrollo en Londres. Ha sido consultora asociada sobre políticas educativas comparadas en algunos países del África. Ha sido también subsecretaria de Fortalecimiento del Conocimiento de CENESID y ahora también tiene experiencia en diseño, implementación, evaluación de políticas educativas en América Latina. Antes de empezar, les rogamos que por favor silenciemos los micrófonos para no cruzarnos y poder escucharnos. Bienvenida Magali, muchísimas gracias por su presencia esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias a todos por esta invitación. Es para nosotros, como Ministerio de Educación, muy importante poder participar de los diálogos que tiene la sociedad civil y varios grupos de docentes, líderes gremiales de todos los gremios, poder participar y también nutrirnos de la información que podemos absorber desde estos espacios para hacer nuestro trabajo de una mejor manera. Es así como hemos hecho muchas de las cosas que yo voy a exponer un poco hoy sobre las visiones que tenemos desde el ministerio y desde la política pública en un contexto tan complejo como el de la pandemia, para el cual en ningún país, ningún sistema educativo del mundo estaba preparado. Exactamente, sí. Magali, en ese Buenas sentido, tardes a todos, a todas, buenas tardes. Quisiéramos, Magali, entonces, por favor, pedirle que si nos puede presentar cuáles están siendo los planteamientos del ministerio en relación a los docentes y también cuáles consideran ustedes que han sido los mejores aportes de los docentes en esta situación tan compleja como usted lo ha señalado. Y si me permites un momentito, nuevamente les insistimos si pueden silenciar los micrófonos, por favor, porque si no, somos muchísimas personas, estamos en muchos lados y si para escucharnos mejor es preferible que apaguemos los micrófonos. Gracias. Magali, por favor. Muchas gracias, Gabriela. Nuevamente, solo quisiera como contextualizar
Tengo 8 minutos para poder exponer los puntos y quisiera respetar el tiempo mío y de los compañeros. Quisiera puntualizar que las necesidades de los docentes son necesidades que hemos venido atendiendo desde antes de la pandemia y que en el contexto de la pandemia se replantean estas necesidades y se visibiliza algunas de las cosas que eran muy necesarias de innovar hace varios años en el Ecuador, pero también en el mundo. El uso de las tecnologías para la educación, por ejemplo, ha sido un gran punto de debate. La conectividad y accesibilidad de los estudiantes es otro punto de debate sobre el cual nosotros también estamos buscando dar herramientas que sean contextualizadas y pertinentes para los docentes, sobre todo en el ámbito rural. Entonces quisiera un poco que podamos hacer la presentación de la diapositiva compartiendo la pantalla de las cifras claves, porque quisiera poder presentarles algunos de los datos estadísticos que tenemos como Ministerio de Educación. Tal vez le podríamos hacer un zoom para más chiquito para que se puedan ver. Estas son las cifras claves que nos contextualizan en la situación de la pandemia. Como les decía, el ministerio venía ya con procesos de revalorización docente, sobre todo para poder trabajar y formalizar los concursos docentes que otorgan nombramientos definitivos para los docentes del magisterio. Es así que culminó el proceso Quiero Ser Maestro 6, que fue un proceso que duró 2 años. Y logramos ya ingresar a los ganadores en el contexto de la pandemia. Y sí quiero hacer aquí un hincapié en que hemos llevado procesos que venían llevándose de manera presencial a lo virtual, entonces, y a lo contexto de la pandemia, en donde además el país sí enfrenta dificultades económicas importantes. Entonces, el Ministerio de Educación ha hecho un importante esfuerzo en hacer todo el ingreso de los docentes ganadores del Quiero Ser Maestro 6, que con todos sus méritos y todo su esfuerzo ya obtuvieron sus plazas y tienen sus nombramientos, están ya insertos en el sistema y han tenido una inducción virtual. Eso es justamente en lo que estamos en este momento. Estos 11.732 ganadores están cursando su inducción virtual al magisterio fiscal porque ya tienen sus nombramientos definitivos. De esto también se desprende un movimiento de docentes en el magisterio, ya que hubo docentes con nombramientos provisionales que ocupaban las plazas de los ganadores, pero para evitar que haya alguna fuga de los mejores perfiles, creamos una plataforma que muchos de los docentes que nos están escuchando en este momento estarán familiarizados, se llama Educa Empleo, y la plataforma busca reubicar a docentes que estaban ocupando la partida de un ganador y que de otra manera hubieran perdido su trabajo porque el ganador llega a ocupar este nombramiento definitivo. Pudimos reubicar a 5.742 docentes. Lo que quiere decir que en 2 meses prácticamente hemos ingresado a 17.000 docentes con nuevas modalidades contractuales, garantizándoles estabilidad laboral, pero también haciendo reubicaciones que sean acorde y ajuste al cambio de matrícula que la pandemia ha visto. La pandemia, ustedes saben, ha hecho que fluctúe mucho la matrícula, sobre todo desde la educación particular hacia la educación pública, y esta migración hacia la educación pública, sobre todo en áreas urbanas de alta concentración, ha hecho que el ministerio tenga que reaccionar y también asignar a docentes en función de estas nuevas necesidades de nuevos estudiantes que se insertan en el sector fiscal. Tenemos 535 docentes pluridocentes multigrado formándose en educación rural, que es muy específica y que está planteada en el marco de las reaperturas de las escuelas rurales, pero también ahora se ha llevado a la virtualidad y al contexto de la pandemia, siendo la educación rural uno de los ejes en donde se podrá en un momento del futuro cercano hacer pilotajes para un retorno progresivo. Por eso ahí la educación rural cobra un valor bien importante, porque es ahí en estos espacios donde se podrá empezar a tener un retorno progresivo con mucho distanciamiento, pero estos docentes deben estar preparados. Estamos haciendo una formación focalizada. Iniciamos hace 3 semanas ya la inscripción del proceso Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe con certificación de la lengua. Tenemos 2.300 inscritos.
Eso también ha sido algo que se tuvo que ajustar al contexto de la pandemia, pero lo hemos logrado. Tenemos 171,000 funcionarios reportando en una plataforma que diseñamos de teletrabajo docente, que es una plataforma única que permite que los docentes puedan reportar y no de esta manera estén siempre mandando matrices al distrito, a la zona, al directivo, bajar esa carga administrativa de los docentes. Tenemos los datos, son casi 3 millones de datos que acumulamos semanalmente de todo el trabajo que están haciendo los docentes, conocemos cuáles son sus actividades, qué tipo de acompañamiento le están dando sus estudiantes, pero también hemos fortalecido la formación continua en el contexto de pandemia. Solo en el contexto de la pandemia, desde que inició la emergencia sanitaria, hemos gestionado más de 600,000 cupos de formación continua en coordinación con las universidades, varias universidades del país, algunas incluso extranjeras, para poder reforzar, sobre todo en un primer instante, las habilidades digitales y las habilidades de acompañamiento socioemocional a las familias y a los niños y niñas. Entonces, estos cursos, estos 600,000 cupos, han venido ya ocupándose por 177,000 docentes que toman más de un curso de diferentes niveles de dificultad en el tema digital y tecnológico. Tenemos una amplia oferta. Estos cursos han sido gratuitos desde el Ministerio de Educación, en colaboración con las universidades. Trabajamos con la Universidad Central en hacer un curso muy grande que se llama Mi Aula en Línea, para ayudarles a los docentes a comprender cómo adaptar sus clases a la virtualidad, pero también estamos ya muy próximos a sacar un curso para docentes en el tema de uso de medios alternativos para la enseñanza, como lo son las radios comunitarias, como lo es el uso de redes sociales y WhatsApp con todos los protocolos de seguridad, pero sabemos que una de las herramientas más utilizadas en la pandemia ha sido el WhatsApp. Entonces, tenemos ya este curso, está prácticamente cargándose ahorita en nuestra plataforma y vamos a sacarlo también a el público para que pueda saber cómo utilizar herramientas alternativas. Vamos a hacer algunos cursos también para docentes en el tema de uso de el video y el audiovisual para crear contenidos de clase, y seguimos avanzando en dotar de este tipo de herramientas a los docentes, porque esto era algo que el ministerio no tenía antes y ha tenido que implementar rápidamente en el contexto de la pandemia. Nos hemos ajustado al plan Aprendemos Juntos en Casa y hemos hecho una capacitación que va acorde a acompañar las necesidades de los docentes en este sentido, sin detener procesos que venían ejecutándose, que son de muchísima importancia para los docentes y para el magisterio. Y para el ministerio también, quisiera solo presentarles súper brevemente la otra imagen. Gabriela, no sé si la tienes. Alguna de las preguntas que es recurrente es el tema de habilidades digitales docentes. Nosotros hemos creado un itinerario formativo. Le tienes, Gabriela, con 4 módulos. Y la idea es que los docentes puedan cursar estos módulos desde un nivel bastante elemental de uso de las herramientas tecnológicas. No sé si se alcanza a ver, pero el primer módulo es una innovación y competencias digitales básicas. El segundo es tecnología educativa en entornos de aprendizaje, es decir, pensar el aula a través de la tecnología. El tercero es la comunicación y la colaboración en entornos digitales con los estudiantes, con las familias, mantener ese flujo de comunicación estudiante-docente para que no se saturen ni los estudiantes ni los docentes, que es algo que se vio no solo en el Ecuador, pero en todo el mundo al inicio de la pandemia. Y luego también la creación de contenidos digitales. ¿Esto por qué? Porque el retorno progresivo en el futuro del mediano plazo se prevé una educación que sea mixta, que tengamos una parte presencial, pero con el apoyo de la parte no presencial, que está muy respaldada en temas digitales. Por otro lado, el ministerio viene trabajando en el levantamiento y la conectividad de las áreas específicas en donde esto es un problema. Entonces, esa es la estrategia. Como lo pueden ver, nos ha tocado avanzar en varias aristas a la vez, formar a los docentes, dar las herramientas, establecer lineamientos pedagógicos que se llama en este caso el plan educativo Aprendemos Juntos en Casa,
y luego también la fase segunda, que es del retorno progresivo a las aulas, y poder también dotar de herramientas que le permitan a los estudiantes conectarse de una mejor forma. Algo que hay que tomar en cuenta es que el país no estaba preparado, ningún país estaba preparado, ningún sistema educativo lo estaba, pero lo importante ha sido poder avanzar en varios frentes a la vez. Y en este sentido yo sí quiero reconocer la apertura que han tenido los docentes y las docentes para poder adaptarse a estos cambios y aceptar a la tecnología, aceptar medios alternativos y no abandonar a sus estudiantes, no dejarlos de lado, saber que el proceso, nosotros nunca detuvimos la educación, el ministerio nunca cerró sus puertas, nunca detuvo los procesos educativos. Terminamos el año escolar de Sierra, empezamos el de Costa, juramos la bandera, o sea, hemos avanzado en todos los hitos adaptándonos, y eso sí merece un gran agradecimiento a los docentes y también a los padres de familia que se han puesto un poco al hombro el apoyo a sus hijos y a sus hijas. Entonces, eso nada más, y quisiera abrir el foro. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Magali, te agradecemos muchísimo por tu participación. Queremos saludar a los maestros, a las maestras que nos acompañan esta tarde desde Guayas, desde Loro, Manabí, Cotopaxi. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes. Son ustedes la razón por la que este foro se hace el día de hoy. Ahora vamos a dar la bienvenida a la profesora Magali Tituaña. Ella es profesora de educación primaria desde hace 37 años. Por lo pronto es docente con funciones de directora en la Escuela Estados Unidos, como les había mencionado antes. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación, tiene un diplomado en Liderazgo Moral y una maestría en Diseño y Gestión de Proyectos Socioeducativos. Bienvenida, Marlene, muchísimo gusto por acompañarnos esta tarde. Gracias por su presencia. Queríamos que nos cuente cómo están las cosas ahí donde las papas queman, que es donde realmente todos y todas sufrimos un poco. Buenas tardes, Marlene, bienvenida. Muy buenas tardes con todos y con todas. De hecho, felicito que se haga propicio estos momentos para poder compartir y con un diálogo diáfano y claro podamos llegar a consensos que solamente favorezcan a los más necesitados, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes. Solo el mantenimiento de disciplinas formativas, tanto en el hogar como en el sistema educativo, fortalecerán a las leyes naturales, las mismas que conjugadas armoniosamente permiten al ser humano convertirse en fuente del bien social. Tradicionalmente, el inicio del año lectivo había sido una feliz ocasión para dar la bienvenida formal a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros y padres de familia. Más en esta ocasión, el reencontrarnos no es aún propicio el momento. Los extrañamos, pero ahora mismo es preciso que se queden en casa. Más es un motivo de alegría y de satisfacción mantenernos activos por los medios telemáticos. Pero debemos reconocer y deben reconocer el mundo entero que el maestro no podrá ser sustituido por la tecnología. Su humanidad, nuestra humanidad, transmite humanidad. Con mucha atención leí el discurso del Premio Nobel de Literatura Alberto Camus, 1957, quien con tanta nobleza dijo: y te lo agradezco a ti, maestro, y lo digo alto, para que todo el mundo sepa que si estoy aquí, te lo debo a ti, maestro. Eso no se lo puede decir a una máquina, a una tablet o a un teléfono. Estamos trabajando y lo estamos haciendo bajo graves y excepcionales circunstancias en el país y en el mundo entero a causa de la pandemia COVID-19. En primera instancia me referiré al proceso de actualización de las TICs de los 171.715 maestros que hemos convertido en esta emergencia sanitaria en una gran oportunidad. Y esto nos ha obligado a ser resilientes y superar las dificultades que en otros tiempos seguramente nos hubiera paralizado. Nos hemos alejado del discurso, estamos en la práctica. Maestros son aquellos que somos de la generación de la máquina de escribir, que venimos de la escuela unitaria y sin embargo nos hemos sumergido a la tecnología
y podemos visibilizar que las TIC son amigables. Se nos ha facilitado el trabajo porque es tan fácil actualizar planificaciones, proyectos, los archivamos y cuando los necesitamos están ahí. La presencia del personal DESE, que lo escuchen todos, ha sido un acierto del Ministerio de Educación. En las instituciones básicas, por supuesto, porque en los bachilleratos lo existía como DOBE. Los DESES, encontramos ahí profesionales sensibles, conocedores del comportamiento humano, que diligentemente atienden a la comunidad educativa, salvaguardando la salud emocional. La Dirección Nacional de Currículo, por cierto, presentó un nuevo ajuste curricular. Este está siendo trasladado al hogar de los estudiantes con ternura, fomentando valores y conocimiento. El magisterio, compañeros, es la vocación más noble, la tarea estratégica de una sociedad. Más que una profesión, el magisterio es un apostolado. Y de hecho, somos la reserva moral de este país. Por ello, debemos reflexionar sobre los siguientes aspectos. La pandemia denominada COVID-19 afecta a la población ecuatoriana. Lleva alterando al sistema educativo 6 meses con 14 días, desde la suspensión de clases del 16 de marzo del 2020, según el Acuerdo Ministerial 13A, emitido el 12 de marzo del 2020. El peligro de perder el año académico es inminente, pero más notable es el peligro de perder la vida por no aplicar adecuadamente los protocolos de bioseguridad y la normativa. Es aquí donde el título del foro, Docentes entre la soledad y la esperanza, toca las fibras más íntimas del ser humano. Soledad que la hemos superado, rompiendo el hielo de los medios telemáticos, traspasando las puertas del hogar de nuestros niños y niñas. Las paredes de nuestro hogar se convirtieron en salones de clase y se iluminaron las paredes con el lenguaje alfabetizador. Nos inscribimos y realizamos los cursos de capacitación virtual. Tomamos como alternativa de formación pedagógica comunidades de aprendizaje ofertados por el Ministerio de Educación y nos han enriquecido. Es una herramienta metodológica que fortalece e incluso la resolución. Es un proyecto de transformación social y cultural que tiene inicio en la escuela y se expande a toda la comunidad. Contribuye a superar las desigualdades sociales con eficacia, equidad y cohesión social. Las tertulias literarias y las formaciones dialógicas en círculos de estudio por Teams, Microsoft, Zoom, nos ha permitido que nos mantengamos activos y saludables emocionalmente. Los esfuerzos de la academia la reconocemos. Quienes al inicio de la pandemia nos convocaron permanentemente a capacitaciones, nos abrumaban sus cursos. Las maestrías bajaron de costo y el tiempo de estudio incluso lo bajaron, tanto universidades privadas como estatales, a quienes por supuesto les agradecemos por esta atención que nos dieron y nos siguen ofertando. No es tarea concluida y esperamos continuar perfeccionándola durante estas primeras semanas de este nuevo ciclo escolar. Hemos adaptado como recurso pedagógico el uso de WhatsApp, llamadas telefónicas, de manera diaria, según horarios con los padres de familia, que ya los hemos contactado. También tenemos clases en línea por Zoom. Solos, otra vez, sin las voces de nuestros pequeñuelos, que los añoramos. Sus voces son melodía para nuestros oídos. Solos y sin internet. Solos y con la incomprensión de una sociedad que solo exige respuestas. Solos y con familiares y compañeros y allegados que partieron, dejándonos un recuerdo que nos impulsa a alcanzar un bienestar esperanzador, con la seguridad que las generaciones de estudiantes, futuros ciudadanos, lo sabrán reconocer. Conscientes estamos de la situación que experimentan algunos estudiantes con limitaciones de conectividad. Para ellos, aplicamos sistemas de videos, fichas pedagógicas, audios para enviarles a quienes no tengan conectividad permanente.
En esta información les compartimos exactamente el contenido que lo trabajamos en línea, procurando mantener la inclusión. Estamos organizados y cuando no se conectan, los estudiantes son los equipos de padres de familia quienes apoyan al personal DESE para localizarlos. Los 171.715 maestros en el Ecuador somos un verdadero equipo de profesionales que con decisión y alegría mantenemos activo el sistema educativo, comprometidos a ganarle a esta pandemia. El Ministerio de Educación emitió una propuesta Juntos Aprendemos en Casa. Además, fue activado el teletrabajo. No existe para nosotros limitaciones. Sin embargo, nos preocupa lo que señalan los medios de comunicación cuando se cita, según cifras de UNESCO, que 1.826.000 estudiantes a nivel mundial no acudirán a las instituciones educativas. En Ecuador, 100.003 estudiantes están fuera del sistema educativo, así señalan los medios de comunicación. Permítanme contarles desde el territorio. En la gloriosa institución educativa Estados Unidos de Norteamérica, de los 2.021 estudiantes con que cuenta el presente año escolar, no ha sido posible localizar a 46. Uno de los graves problemas ha sido que no cuentan con un número telefónico de contacto. Estamos en eso. En el transcurso de esta semana aspiramos poderlos ubicar. Contarles que estas 2 últimas semanas de matrícula extraordinaria han incrementado el número de estudiantes. Eso significa estudiantes que los vamos a encontrar a todos. No están solos, los estamos buscando. Es ahora que comienza lo más importante, el rol del Ministerio de Educación, porque lo tenemos todo. Cuentan con profesionales altamente capacitados. Disculpas por la interrupción, pero estamos sobre el tiempo, nos estamos pasando ya bastante y tenemos como bien regularizados los minutos. No sé si podemos ir concluyendo. Ok, decía que el rol del Ministerio de Educación es ahora que lo tiene que poner en juego. Tenemos todo. Aspiramos que se repotencien los equipos portátiles de los docentes y se activen las tablets, los modems con recargas de internet. Y estamos seguros que cuando nos volvamos a encontrar, estaremos todos con alegría ejerciendo la docencia. Muchísimas gracias, Marlene, le agradecemos mucho. Es siempre un poco complicado el tema de manejarnos en los tiempos adecuados, pero tenemos un límite de tiempos, así que les voy a pedir nuevamente a todos que si podemos ajustarnos un poquito más a los 8 minutos que tenemos previstos por cada participante. A continuación queremos saludar a Andrés Quispe. Él es docente, especialista en temas sociales y de educación. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad Central, un posgrado en Estudios de Innovación de la Educación y la Comunicación, una maestría en Investigación en Educación por la Universidad Andina Simón Bolívar, expresidente de la FESE, de la FEWE y dirigente nacional de la UNE. Actualmente escribe artículos de opinión en la prensa ecuatoriana. Bienvenido, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pidiéndole de antemano a ver si nos podemos ajustar a los 8 minutos previstos. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, estimada Gabriela. Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan a través de las distintas plataformas. Bueno, estoy acabando mis estudios de posgrado. Justo me acompaña una de mis profesoras en este foro, bueno, quien fue una de mis profesoras, mi estimada maestra Soledad, de la Universidad Andina, que también va a disertar aquí. Quisiera empezar señalando un elemento. Me parece que es importante que cada vez más en el país distintos sectores comiencen a abrir un debate respecto a la situación de la educación en el contexto actual. Eso es importante, ya que abrir el debate hacia distintos sectores e instituciones permiten fortalecer visiones, propuestas, críticas y análisis en perspectivas de la educación pública y en entenderla esta como un derecho. El foro que nos convocan ustedes desde el Contrato Social por la Educación y el cual saludo entre la Soledad
Y la esperanza me parece que hay que irlo contextualizando no solo en cifras. Si en verdad las cifras nos permiten tener una visión de cómo está desarrollándose la educación, también hay realidades que en momento algunas cifras ocultan, ya que ninguna cifra es neutral. Obedecen a visiones de poder, obedecen a visiones emancipadoras, y eso es un poco necesario interpretarlo. Por eso yo quisiera empezar señalando un poco, para no romper el hilo de tanto de Magali y de que me antecede la palabra, un poco qué es lo que ha hecho la Unión Nacional de Educadores. Miren, nosotros estamos ya a punto de cerrar la aplicación de 10,000 pruebas para detectar el COVID en maestros y maestras a nivel nacional. Acabamos de participar en el Congreso Mundial por la Educación Pública, en el cual se analizaron importantes tópicos e importantes resoluciones para la escuela pública como tal. Es importante escucharle a Magali algo que la UNE le señaló desde el primer día, si es que ella recuerda, en el despacho de la ministra. Nosotros desde el segundo día de la pandemia ya estábamos desarrollando cursos sobre el uso del WhatsApp y sobre el uso de otras redes sociales. Y le enviamos una carta a la ministra de Educación. Tenemos el centro nuestro de capacitación que se llama Emilio Uzcategui, que acaba de cerrar unas conferencias pedagógicas virtuales, e incluso le hicimos llegar una encuesta en una carta a la ministra. Son más de 10 cartas, más de 10 documentos que le hemos hecho llegar a la ministra de Educación en torno al uso de las herramientas telemáticas, de cómo evitar la deserción, sobre los derechos, sobre el recorte salarial, sobre las famosas desvinculaciones que para nosotros son despidos, sino que el neoliberalismo es tan hábil en maquillar las realidades sociales. Bueno, entre otros, es decir, estamos desde la acción de la salud, la acción pedagógica, la acción política, pues entendemos las palabras de nuestro maestro Paulo Freire, de que la educación es como tal, adoptar una postura política, académica, científica, pedagógica. Y ahora, bueno, estamos en este contexto en donde se señala que en el segundo hay una encuesta importante, una encuesta de la población activa, que lo está produciendo nada más y nada menos que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde se señala de que en el segundo trimestre del 2020 se trabajaron 29 millones de horas extras al mes. 29 millones de horas extras al mes. Es un máximo histórico en la humanidad. Y de esos 29 millones de horas extras al mes, el 59% de esas horas no fueron remuneradas. No fueron remuneradas. Es decir, los seres humanos sienten y viven de manera propia de que están trabajando más y están cobrando menos. Un primer elemento. Un segundo elemento es de que la tecnología está secuestrando, yo diría, nuestros cerebros. La tecnología no nos ha liberado. El teletrabajo no es la panacea que en un momento se vendió en la famosa sociedad del conocimiento en la cual nuestro país y Latinoamérica se insertaron en los años 70 y en una actitud dependiente. Ya. Entonces yo diría, ¿realmente hay una soledad en los docentes? Yo creo que no. Milton Luna tiene un editorial muy importante que recoge unos datos en el cual se señala que más del 80% de estudiantes se han contactado con sus docentes. Nosotros estamos a punto, como Unión Nacional de Educadores, junto al colectivo Aprendamos a Educar, a presentar un trabajo de investigación sobre las condiciones laborales y la calidad de vida de los docentes. Y en eso nos señala de que un estudiante se contacta con su maestro de 3 a 4 veces por el día. Y es que el docente no solo está jugando un proceso de enseñanza de ABC, está ayudando también en la contingencia de salud mental, está haciendo un papel de psicólogo, está haciendo un papel de médico en momentos. Bueno, un sinnúmero. ¿Es posible estudiar en un hogar donde hay violencia, con lo que señala el propio COE? El docente tiene que enfrentar. Entonces, la soledad deberíamos ver cómo está contextualizada. Nuestros maestros y maestras no han abandonado a sus estudiantes. El gobierno es el que les ha abandonado. Y Magali y el Ministerio de Educación conocen muy bien eso. Son aproximadamente 169,000 docentes, a los cuales se les recortó su salario, mientras la banca y los grandes empresarios siguen ganando. Tanto así que en este país ahora Diners Clubs
ya no solo emite tarjetas de crédito, sino es banco. ¿Ya? Los grandes afortunados en esta pandemia han sido Zoom, ha sido Google, ha sido Thanks, han sido la banca, la gran industria, mientras a los docentes, la mayoría, Magali conoce muy bien, está en categoría G, ya percibiendo un salario de 817, a eso descuenten ahora los $86 menos. Recordemos que en enero la canasta básica estaba ya, en enero la canasta básica sobrepasaba los $700, y ahora con el recorte vemos cómo los docentes están siendo víctimas de toda una afectación en sus derechos. Entonces ahí no ha habido soledad. Ya, entre estudiante y docente no ha habido soledad. Entre gobierno y docentes sí la ha existido. Y yo diría más que eso ha sido un proceso de violentar los derechos. Un segundo elemento que quisiera presentar es que los docentes han dejado claro de que no se oponen al uso de la tecnología. No se oponen al uso de la tecnología. Y nosotros conocemos, es más, los docentes entraron a esta pandemia con resultados positivos. El 70% de docentes en las pruebas, no solo en las pruebas ser maestro, no quiero ser maestro, porque son dos distintas. En la ser maestro, es decir, aquellos maestros que ya tienen nombramiento definitivo, el 70% obtuvo el rango de fundamental en las evaluaciones. ¿Qué significa fundamental? Posee conocimientos fundamentales del campo de enseñanza que enseña para su desempeño. Datos oficiales del Ministerio de Educación. Los docentes no se oponen al uso de la tecnología. Es más, siempre han usado la tecnología, siempre hemos usado la tecnología. La pizarra y la tiza fueron en un momento de la tecnología una herramienta para intermediar entre el conocimiento y el desarrollo del aula. Lo que hemos señalado es el papel que la tecnología viene cumpliendo en este momento. Y hemos visto que en este país, en el contexto del COVID, lo que se ha presentado es la profundización de algunas desigualdades sociales. Lo que estamos rechazando es que no todos nuestros estudiantes tienen teléfonos de alta gama o tienen computadoras o tienen internet para acceder a la educación. Y hay una realidad concreta. Si el maestro no tiene internet o la maestra no tiene internet, si el estudiante no tiene internet, o si la maestra y el maestro no tienen un equipo de alta gama, o si el estudiante no tiene un equipo de alta gama, simplemente no llega a la educación. Y la educación deja de ser pública y deja de ser gratuita. Y nuestros maestros han demostrado que incluso tienen que vender sus bicicletas para poder desarrollar la educación, ya que el Estado se está retrasando en el pago de salarios. Un tercer elemento que quisiera dejar sentado en cuenta ya es la situación. No sé si ya está el tiempo. Ya estamos sobre el tiempo, sería un minutito más. Sí, quisiera dejar. La otra es la situación. El otro proceso de abandono obedece a los maestros desvinculados. Magali presentaba unas cifras, pero esas cifras, como ella lo señalaban, responden incluso a un trabajo antes de la pandemia. Y sí, quiero saludar, porque el correísmo en un momento utilizó a los maestros con contrato para llevarles a las sabatinas, y por eso no les daba el nombramiento definitivo. Pero ahora también se han desvinculado docentes, Magali, y tú conoces muy bien. Son cerca de 6,000 docentes que se han desvinculado, que no están en Educa Empleo, y que incluso hay docentes que ganaron el Quiero Ser Maestro 6, pero no están dentro de las áreas que a ellos les corresponde. A pesar de eso, están desarrollando sus labores. Quisiera llegar hasta ahí, estimada Gabriela. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Te agradecemos mucho por tu precisión y por los datos que nos has ofrecido, que son realmente interesantes. Damos la bienvenida ahora a María Soledad Mena. Ella es docente y coordinadora de programas de la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad de Nanterre, Francia, una maestría en Gerencia Educativa por la misma Universidad Andina, una maestría en Desarrollo de la Inteligencia. Es coordinadora del programa de Escuelas Lectoras de la Universidad Andina, coordinadora de la maestría de Innovación de Enseñanza de la Lengua y editora de la serie de Lengua y Literatura para Educación General Básica. Muchísimas gracias, María Soledad, por acompañarnos esta tarde, por tu tiempo y bienvenida. Muchísimas gracias, Gaby. Le agradezco un montón. Un saludo a todos los panelistas y a todos los docentes del país, porque veo que están representantes de todo el país que nos acompañan.
yo quería un poquito decir por qué estoy aquí. O sea, porque si bien es cierto, soy docente, pero soy docente de educación superior, pero tengo la potestad, digamos, tengo la ventaja, la oportunidad de haber escuchado a muchos docentes, porque al ser docente de docentes, realmente es el mejor observatorio de la realidad de la educación, de la realidad en la que viven los docentes en el país. Entonces, quiero dar la voz a este conglomerado, a esta profesión que, como decía también la colega Marlene, decía que es la profesión más noble que existe. Pienso yo que entre el cirujano de cerebro y el docente están a la par de su importancia hacia la vida. En este contexto me van a acompañar unas filminas, porque yo, o sea, me comentaron que todos habían llevado sus cosas, sus apuntes, y yo le pedía, hice al apuro, entonces un poquito cogiendo como estratos del texto. Yo pienso, ¿no?, que el agente más importante en el sistema educativo es el docente. Esta afirmación no solo es mía. Toda la bibliografía con relación a la educación afirma que uno de los elementos que más incide en el proceso de aprendizaje de los niños y jóvenes tiene que ver con lo que creen, pueden y están dispuestos a hacer los docentes. No tomar en cuenta esto o hacerlo con ligereza supone desviar la comprensión del problema y no buscar soluciones responsables. En este contexto, para hacer referencia al tema al que esta reunión nos convoca, relacionada a los aprendizajes que nos deja la pandemia, puedo decir que lo que hizo fue quitar el velo, la careta que envolvía al sistema educativo, y lo ha presentado tal cual es. Es decir, no se puede decir que la dicha normalidad, o sea, antes de la pandemia, el sistema educativo del Ecuador haya estado bien. No, la normalidad era la crisis. ¿Por qué? ¿Era o es normal que los niños y niñas terminen su escolaridad sin saber leer ni escribir? ¿Era o es normal que el Ministerio de Educación prescinda de la participación de los docentes en el diseño de sus políticas? ¿Era o es normal que no exista una política de formación docente? ¿Era o es normal que cualquier persona con cualquier profesión, sin ninguna profesión pedagógica, sea designado docente? ¿Era o es normal que docentes con una formación específica pasen a enseñar otras asignaturas con total desconocimiento de la disciplina porque deben completar sus horarios? ¿Era o es normal que en los distritos escolares manejen procesos solo con criterios administrativos, economicistas y no pedagógicos? ¿Era o es normal que en un país mega diverso se valide un solo currículum? ¿Es normal o era normal que ser docente de 8 paralelos con 40 estudiantes, con un porcentaje de estudiantes con necesidades especiales sin ningún apoyo? ¿Era o es normal que los docentes sean criminalizados por exigir sus derechos? Lo que hizo la pandemia fue evidenciar de la manera más cruda la situación deleznable en que está el sistema educativo. ¿Qué evidencia se tiene al respecto? La voz de los docentes. ¿Qué dicen los docentes? Lo que las autoridades no escuchan ni quieren escuchar. Los docentes sienten que sus autoridades no confían en ellos ni en ellas como profesionales, no dialogan, solo imponen tareas y exigen evidencias que las deben recabar bajo amenazas de cancelación.
No confían en los docentes porque les consideran solo como operarios. Por ejemplo, les exigen entregar a las familias un material elaborado por otros para que las familias cumplan con las tareas, sin valorar el conocimiento del contexto que tienen los docentes. Ellos son los que conocen a sus estudiantes, a sus familias. ¿Por qué el ministerio no pidió que sean los docentes que hicieran las fichas, no que contextualizan? Porque contextualizar una ficha es complicadísimo, hecha por otros. Que hagan las fichas y ofrecer apoyos técnicos en lugar de desperdiciar miles de dólares en copias que van a la basura. El ministerio no confía en los docentes, Magali, no confía. Y la confianza, colegas, es una disposición positiva respecto a las intenciones o comportamientos del otro, de los otros en este caso. Pero la política del ministerio ha sido desvalorizar, anular su rol. Últimamente se escuchan ciertas alabanzas, lisonjas a los docentes, meros discursos, porque en la práctica pululan amenazas, restricciones, órdenes sin diálogo, que convocan y dicen, por favor, que no digan absolutamente nada, no pueden criticar, no pueden hablar los docentes. El ministerio considera a los docentes sus enemigos, nunca sus aliados. Creo que la confianza es un riesgo, cierto, derivado de la incertidumbre con respecto a las intenciones y acciones de otras personas de las cuales depende. Esta incertidumbre es parte de la construcción de esta confianza. ¿Cuál es la cualidad? Esta es una cualidad que no tiene la relación docentes-autoridades en el país. Pienso que si hubiera habido confianza en los docentes, se había reducido la complejidad en el manejo de la educación de los niños y niñas y jóvenes en esta pandemia. ¿Qué más dicen los docentes? Que al gobierno no le interesan los aprendizajes de los estudiantes. Usa su poder para controlar al magisterio, sí, el despido, fácil, la cancelación. Un régimen autoritario con un discurso de la resiliencia, que para mí no es más que un discurso hegemónico para que nos adaptemos a condiciones de injusticia y exclusión. Y lo que busca es que los docentes sean obedientes y se sobreexploten. Este tipo de relación jerárquica, autoritaria, que no permite hablar, que no escucha a los docentes, produce resistencia. La misma que tiene dos formas, dos caras. Una de ellas, la más generalizada, es la total desconexión. Es decir, los docentes reconocen y asumen la desvalorización que las autoridades les manifiestan. Como dice el efecto Pigmalión, si tratas a una persona como una inepta, aunque sea increíblemente brillante, acabará fracasando. Si por el contrario la tratas como puedes llegar a ser, su propio comportamiento le convertirá en lo que está llamado a ser. Entonces, ¿qué dicen los docentes? Si no me toman en cuenta, no me consideran, no confían, no me dejan hablar, pues ya me desentiendo. Pero como debo sobrevivir, entonces acudo a las convocatorias. Estoy en silencio porque eso quieren. Digo a todos sí, pero allá. Otra cara es la de los docentes proactivos, embebidos en un positivismo exagerado que les conducirá al desgaste. Como dice Chulhan, ¿no es cierto? La violencia de la positividad, del superrendimiento, se expresará luego como depresión, fatiga, cansancio y asfixia. Luego de esto, ¿cómo vamos a quedar los docentes? ¿Sobreexplotados? Muertos, olvidados. Tal vez nos hagan una estatua ecuestre en la Plaza de la Independencia. Otra evidencia de que el ministerio no les interesa los aprendizajes de los estudiantes y que esta pandemia ha evidenciado es pensar que los padres de familia, el WhatsApp, la tablet, el tareísmo sustituyen la mediación docente. ¿Para qué entonces el docente? En este contexto está bien lo que dicen los padres de familia, que les paguen a ellos, que son los actuales profesores.
¿Será que aprender es dedicarse a realizar tareas? ¿Será que aprender matemáticas es hacer ejercicios de suma y resta? ¿Será que aprender lengua es leer un texto y responder preguntas? Es incomprensible, eso sí me parece incomprensible, que el Ministerio de Educación tenga el discurso que todos podemos enseñar todo. Esta es una desvalorización del trabajo docente. ¿Cuál es la diferencia entre un padre, una madre y el docente? Seguro que el padre y la madre enseñan y lo hacen, pero ¿qué enseñanzas? ¿Saben acaso cómo enseñar matemáticas? ¿Cómo enseñar a leer? ¿Cómo enseñar ciencias o sociales? Este es un grave problema de la violencia que ha habido muchísima violencia. No entiendes, Saupa, ¿no? Porque no son los padres de familia los encargados de esos aprendizajes. La presión que realiza... Soledad, disculpa, yo estoy ahí por el tiempo. Ya, yo termino un ratitito. Digo, un poco que la presión que realizan los ministerios de educación a las familias a través de los docentes para que ellos sean los que enseñen el currículo, aunque sea el priorizado, desconocido por los padres de familia, ha sido la causa de que muchos padres de familia... Muy bien, Soledad. Dijiste la pura verdad. Yo soy docente. Aló, disculpen, pero tuvimos ahí un problema con los silencios. Muchísimas gracias, Soledad, por tu participación. Ha sido realmente muy, muy importante escucharte. Realmente nos dejas con muchas cosas para pensar. Especialmente creo que al ministerio le ha dado algunas pistas bastante ciertas para reflexionar. He recogido algunas de las preguntas que se han ido dando en los comentarios, especialmente del Zoom. Las redes sociales lamentablemente no puedo estar en el Facebook, pero en el Zoom al menos tengo varios comentarios que han ido surgiendo. Entonces mi pregunta sería ahorita en concreto para Magali, que tiene 4 minutitos para la respuesta. Es este tema que justamente están reclamando varios de los compañeros. O sea, ¿cómo están influyendo la baja de horas, el no reemplazar compañeros docentes en las que ya no están en las unidades educativas, el hecho de que se incrementen los estudiantes y que no se sumen nuevos docentes? ¿Qué efectos va a tener esto en los resultados educativos que se esperan tener? Porque esto evidentemente tiene repercusiones. Muchas gracias, Gabriela, por la pregunta y a todos los panelistas por sus posiciones. En el marco del respeto, creo que siempre importante, es siempre difícil estar del lado del ministerio, ejecutar y hacer las políticas públicas es una cosa súper diferente a estar de la otra orilla, observando y analizando las cosas con una carencia de datos. Entonces, siempre es importante para nosotros tener datos, dar información que es clara, construir en conjunto. Esto lo hemos hecho con absolutamente todos, la academia y los gremios, y atender un tiempo bastante difícil. Justamente tenemos varios retos. Los hemos hablado aquí. La conectividad, el diseño del modelo pedagógico en un contexto donde la presencialidad no es posible. No es posible por la emergencia sanitaria en una primera fase, en este primer momento, tener presencialidad. Tenemos la propuesta de las fichas pedagógicas justamente para reducir el tiempo que el docente requiere planificando. ¿Por qué? Porque como hablé antes, hemos fortalecido la parte de capacitaciones. Los docentes necesitaban mucha capacitación en temas digitales y para eso requiere tiempo también. Entonces, no solamente ha sido horas clases, sino también tiempo para poder dedicarse a las capacitaciones que nosotros hemos buscado hacer las planificaciones con antelación como ministerio, dar esos instrumentos para que los docentes puedan llevar adelante también sus procesos de formación y balancear el tiempo que ha requerido que se dediquen a algunas otras cosas que han sido acompañar a sus estudiantes y formarse por otra parte, sin saturar el trabajo que tienen. La plataforma de teletrabajo nos da unos buenos indicios de cómo está el tiempo de dedicación de los docentes para poder reducir también las cargas administrativas, y hemos sido muy fuertes con la parte de gestión desconcentrada de los distritos y las zonas para que no exista más carga administrativa
en los docentes. Entonces, hemos tenido reportes de estas cosas, pasan en algunos distritos, nosotros hacemos el seguimiento. Siempre que tenemos información, digamos, puntual y específica, no las generalidades de que el ministerio no hace algo o el ministerio no atiende, porque es un ministerio que atiende a un sistema de 4 millones de estudiantes. Entenderemos que si es que nos dan la referencia de cuál es el caso en particular, podemos dar una respuesta específica. Nosotros buscamos que, por un lado, se baje la carga administrativa. De hecho, salió un acuerdo ministerial hace pocos días que reduce aún más el tema de carga administrativa para que los docentes se puedan dedicar a sus procesos formativos, pero también al acompañamiento a las familias. Tenemos casos, como decía Andrés, donde hay muchos estudiantes que le contactan al docente de sobremanera más de 1 o 2 veces al día, pero también tenemos casos de estudiantes que no se contactan. Entonces, tenemos realidades absolutamente que se contradicen la una a la otra, así como hay el estudiante que insiste mucho en apoyo del docente y el estudiante que no aparece, el estudiante que el docente está buscando. Entonces, también tenemos una campaña de reforzamiento y acompañamiento a los docentes y a los estudiantes porque buscamos que no haya abandono escolar. Ese es otro de los riesgos al que nos vemos enfrentados, ¿no? Gracias, Magali, por tu respuesta. Marlene, muchas gracias también por su presencia. A mí me queda la duda de pensar qué es lo que ha significado para ustedes concretamente estos dos elementos que aparentemente podrían ser contradictorios. Por una parte, esta migración de estudiantes, esta acumulación de estudiantes en las aulas y lo que significa en el trabajo virtual tener tantos estudiantes. Y por otro lado, el tema de los abandonos de los estudiantes, que como usted mencionaba, el trabajo que implica buscarles. ¿Cómo miran ustedes estas dos posibilidades, estos dos extremos en el hecho educativo? De hecho, entendemos que este fenómeno de la emergencia sanitaria llevó que muchos estudiantes de planteles particulares ahora opten por el sistema fiscal. Eso demanda a que tengamos más estudiantes. Pero yo, estando en el territorio, puedo contar de que se sataniza mucho el tema de que se estén confinando tantos estudiantes con un mismo tutor. Yo no lo veo desde ese punto de vista. No tenemos casos. En el plantel educativo en el cual yo laboro, no tenemos casos que el mismo tutor esté trabajando con 2 o 3 grupos. Eso por un lado, porque yo creo que en los diálogos debemos ser versados en la realidad y no solamente en el sensacionalismo. Eso por un lado. Por otro lado, contar que nosotros al estar en el territorio hemos podido contactar a padres de familia y con ellos vamos haciendo una cadena en la que vamos obteniendo respuestas y vamos localizando especialmente a nuestros estudiantes que estuvieron en el año anterior y no los podemos contactar. De los nuevos, a ellos, de hecho, en el momento en que hacen su proceso de matrícula extraordinaria, deberán registrarse números de contacto que nos permitan, si no encontrarlos, ellos nos encuentren a nosotros. Hemos localizado a muchos estudiantes colocando las nóminas de estudiantes en los planteles educativos, en los portones de los planteles educativos, con el número telefónico del tutor para que el padre de familia, cuando sabe que tiene un cupo, se acerque al plantel educativo y pueda localizarnos. Entonces, en ese juego hemos visto que sí estamos nosotros teniendo una aproximación y también el acompañamiento permanente del distrito escolar. No lo veo como ustedes lo señalan, con un mecanismo de presión, con un mecanismo de coacción, para nada. Más bien existen buenos diálogos. Tenemos asesores educativos que permanentemente están pendientes de nuestro estado emocional, de nuestros docentes y de hecho no podemos poner en el mismo saco a aquellos profesionales que estamos altamente capacitados. Seguramente, como en todas las profesiones, habrán de los otros. Pero en estos tiempos, la emergencia sanitaria ha sido una gran oportunidad. Y hago énfasis en los aprendizajes, porque hoy más que nunca tenemos que aprender
y potenciar esa capacidad humana y sobreponerse a las dificultades, innovándonos sobre las experiencias previas que de hecho las teníamos. Somos conscientes, estimados panelistas, que los estudiantes no cuentan con las herramientas o condiciones que les permitan inicialmente recibir las clases de manera virtual. Con el programa Juntos Aprendemos en Casa, estamos potencializando con el apoyo de la familia, pero también es bien cierto que el padre de familia no está capacitado para hacer ese acompañamiento. Nuestros docentes están dando contención emocional también a nuestros niños. Los docentes están pendientes a través del diálogo permanente. No con escuché y me preocupó muchísimo cuando decían algunos de los panelistas de que están siendo perseguidos o a lo mejor están siendo acechados los docentes. No nos sentimos así, nos sentimos acompañados. Hemos vivido procesos de sensibilización. El DESE ha conversado y ha dialogado con nosotros y nos ha hecho sensibles a este espacio. Y lo que tenemos es que sumarnos en esta difícil situación. Primero, continuar con la preparación de los estudiantes en este medio de adversidades. Debemos contribuir en estos momentos difíciles para elevar el estado emocional de nuestros estudiantes, de nuestros compañeros docentes. Debemos contribuir al desarrollo del país con la convicción que le devolvamos a la sociedad el fruto de sus esfuerzos. Pero tenemos una esperanza. Estamos seguros. De hecho, porque nuestro trabajo se lo merece, que se suspende ese descuento de haberes de los docentes, que con el apoyo de la ley humanitaria se decretó el 15 de mayo, porque no solamente hay que pedir, estamos dando nuestro 100%, no estamos nosotros bajo ningún punto de vista, nos hemos quedado cruzados de brazos. Gracias, Marlene, porque voy por los tiempos, estamos ya realmente al límite. Muchísimas gracias. Andrés, también muchas gracias por la participación. La pregunta estaría, los datos que presentaste fueron realmente fuertes y complejos para discutir, pero nos gustaría saber qué aprendizajes han tenido los docentes en esta etapa. ¿Cuáles consideras tú que han sido los mayores aportes en cuanto a aprendizajes de los docentes? Gracias. A ver, mira, hay un estudio genial de la Universidad Central en donde se señala de que es alrededor de aplicado a 1000 docentes. Y se señala en ese estudio que el 67% de maestras y maestros sienten miedo frente a la pandemia. Alguien podría decir eso es lógico, pero ¿qué significa ese miedo frente a la pandemia? Primero, que los docentes son seres humanos. Ojo, no son una plataforma tecnológica. Eso necesitamos tomarlo en cuenta. Segundo, que tienen una actitud razonable frente al cuidado de la vida y de la salud, sea de su entorno familiar, sea de los integrantes de su comunidad educativa, barrial, etc. Por lo cual, lo que debería hacer el gobierno en este momento es precisamente eso, ayudarles a los docentes a precautelar la vida de ellos, de sus estudiantes y de su comunidad, y no de sobrecargarle de actividades o de procesos de acoso que sí existe. No podemos tapar la realidad. Debemos entender que es el docente el director del proceso pedagógico. Es el docente el director del proceso pedagógico. Las plataformas y todo lo que se está utilizando en este momento son herramientas de mediación. Ya, el corazón del sistema educativo es la escuela como tal, y el director del proceso pedagógico, insisto, es el docente, por lo cual el docente debe tener autonomía para programar el ritmo de enseñanza, para definir la extensión y la profundidad de contenidos. Sí, Magali dice hay guías, pero seamos realistas. Esas guías están siendo contextualizadas para calificar y no para evaluar. No se ha entendido que en este momento necesitamos pasar a la evaluación cualitativa y dejar de lado esa evaluación cuantitativa. Ojo, no se ha entendido que hoy es necesario pasar a procesos de solidaridad, de prevención y no de seguir a los docentes. Yo puedo dar casos aquí en concretos, porque el trabajo en territorio te permite desarrollar precisamente eso. Mira, en el noroccidente de nuestra provincia
los psicólogos educativos o las psicólogas educativas están trabajando en calidad de maestras de educación inicial. En un colegio de la mitad del mundo, y podemos conversar con Magali tras micrófonos para darle nombre de las instituciones educativas de manera exacta, la profesora de inglés está reemplazando a la profesora de educación inicial que no llega. Esa es la realidad que se está viviendo en estos momentos. Hay déficit de docentes. Estamos pensando regresar, entre comillas, a mí no me gusta mucho esa palabra de regresar a la normalidad, porque significaría que antes estábamos bien y no es así, ¿ya? Pero estamos pensando regresar a aulas sobrepobladas. Magali, tú conoces muy bien que la disposición que ustedes emitieron era que por cada aula en educación inicial tenían que estar 30 niños y en adelante 40 niños para educación básica y para bachillerato. Cuando retornemos a las aulas, porque tenemos que hacerlo, porque la educación es un proceso social, ¿ya? En el Internet solo hay información, el conocimiento es una construcción humana, netamente social. Cuando regresemos a las aulas, vamos a regresar con aulas sobrepobladas pensando que nuestras aulas físicas como tal, ahora hay que trasladarles en calidad de plataforma Zoom, en calidad de plataforma Teams. Los docentes que hoy han sido desvinculados, afectando a su familia, tienen que ser vinculados al proceso educativo porque hace falta docentes. Y lo otro, no podemos seguir pensando en trasladar la vieja escuela a la pantalla, que eso es lo que se ha hecho. Trasladar la vieja escuela a la pantalla. Necesitamos un nuevo modelo educativo, necesitamos una nueva escuela. ¿Por qué? Porque necesitamos enseñarles a nuestros niños a pensar en lo no conocido. Nuestras niñas y nuestros jóvenes tienen que pensar sobre lo no conocido y eso es lo que nos ha dejado. Es decir, necesitamos generar pensamiento crítico. Y eso es lo que precisamente no se está haciendo cuando desde las altas esferas se pone cómo planificar qué hacer. Lo que tú acabas de decir, estimada Magali, culmino con esta parte, solo quiero señalar de manera exacta para que no se señale, pero tú hacías referencia al último acuerdo, y es el acuerdo 00045. Te invito, Magali, a que revisemos ese acuerdo con Soledad, con la Unión Nacional de Educadores, con los actores que están aquí, y tú te vas a dar cuenta que ese último acuerdo que ustedes lanzaron está bajo la visión de vigilar, controlar y castigar. Ustedes mismos dieron a conocer que 17,000 niños en el año lectivo anterior de la región Sierra y Amazonía no fueron a entregar los portafolios. No fueron a entregar porque eran vagos o porque estaban preservando su vida con el quédate en casa, que era lo central. No fueron a entregar los portafolios porque son vagos o porque no tenían los recursos económicos suficientes. Preocupémonos por qué nuestros niños están abandonando la escuela, no solo en calidad de cifras, sino también a través del modelo educativo. Los tres modelos educativos, las tres opciones educativas están configuradas para el uso del Internet, ¿de acuerdo? Entonces declaren el Internet gratuito, que lo estamos pagando los docentes. Gracias, Andrés. Muy amable por tu participación. Queremos saludar a los maestros y maestras que nos acompañan de Pichincha, Loja, Napo, Imbabura. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta tarde. Indudablemente es un tema complejo el que estamos trabajando y sabíamos que era un tema que necesitaba ser hablado. Les agradezco muchísimo porque hemos podido estar a la altura del debate. Y cerramos con broche de oro, cerramos con Soledad. A Soledad le querría preguntar a usted, digamos, en este momento, ¿cuál es tu posición? ¿Qué opinas tú frente a la propuesta de un currículum aplicado? ¿Un currículum aplicado? Sí, que es una de las propuestas que se están haciendo. No conozco el currículum aplicado. ¿O priorizado? ¿Será? Priorizado, sí, perdón. Ya. Priorizado, sí, estoy aquí con ya. Entonces, miles de cosas que tengo. Yo está bien, o sea, yo digo las iniciativas y es un poquito también a Magali, yo sé que hace un montón de cosas, lo que mi problema es que, ¿cuál es el foco? ¿A dónde van? ¿No es cierto? Yo sí pienso que hay que innovar la posibilidad de que, digamos, no innovar, sino hay que acercarse al docente, escucharle al docente. Ya, eso no ocurre.
Tal vez en los distritos hay ese miedo de que digan cosas que no quieren ustedes escuchar. Yo creo que hay que hacer. Y un poco con el currículum priorizado, ¿qué pasa? Que los padres de familia no son los encargados en enseñar. Los padres de familia, uno debe fortalecer las enseñanzas que los familiares pueden dar, pero no enseñar matemáticas, no enseñar sociales. El portafolio es mero tareísmo, pero no es aprendizaje. Uno no aprende matemáticas, que es una operación, haciendo sumas. Tampoco aprendo a comprender una lectura solamente respondiendo preguntas. ¿Qué es leer? ¿Qué es escribir? ¿Qué es aprender, digamos, las matemáticas? Entonces yo pienso que no se debería enseñar, ¿ya? Digamos, la familia no se debería responsabilizar de los aprendizajes escolares, académicos a las familias, porque no saben. Habría que fortalecer otros aprendizajes, que son los aprendizajes que la familia sí puede hacer. Y en eso hay experiencias bonitas, de aquí de territorio igual. Hay muchas experiencias que están haciendo otros colegas, que es justamente invitarle al padre y a la madre para que conversen con sus hijos, que salgan juntos a ver las estrellas en la noche y que cada uno hable, que comenten, que conversen, que cuenten. Eso es leer y escribir, por ejemplo. Que le ayude a la mamá a arreglar, a cocinar, al papá igual, a la cosa, en ese sentido, pero darle una cualificar la relación padre-hijo, padre-hija, padre, madre, hijos, o sea, pero no darles la responsabilidad a los padres para enseñar matemáticas, porque no saben. Entonces yo creo que el currículum priorizado puede funcionar, digamos, si está la mediación del docente. Pero ese currículum se está usando para que sean los padres de familia que asuman esta labor del docente. Y eso no estoy de acuerdo. Porque eso es desvalorizar el trabajo del docente. Entonces, ¿qué hace un docente, como decía? No. Muchísimas gracias, Soledad. Queremos también saludar a los maestros y maestras que nos acompañan en Facebook. Me acaban de escribir diciéndome que tenemos actualmente más de 6,000 maestros que también están conectados en línea con nosotros ahora. Les saludamos muy cordialmente y agradecemos su presencia el día de hoy. Vamos cerrando entonces este espacio con una última ronda en la que la pregunta va más bien apuntando hacia cuestiones más propositivas. Magali, la pregunta iría a ¿qué propuestas tendría el ministerio para asumir estas observaciones que les han hecho el día de hoy? Bueno, nosotros agradecemos el espacio y todas las observaciones. Quiero aprovechar para felicitar a Marlene, que ha sido como la única docente, digamos, docente que sabemos trabaja en instituciones educativas y nos ha podido compartir esa experiencia tan clara de cómo se usan las fichas, el apoyo que reciben, el apoyo que les falta. Creo que esa visión ecuánime, digamos, balanceada, nos permite también ver qué podemos mejorar. Sin duda el tema del apoyo socioemocional es un tema, el tema de conectividad, pensar en el bienestar docente para nosotros es importante y en ese sentido vamos a tomar en cuenta las cosas que se han dicho aquí. Hay cosas que salen de los límites del ministerio o del poder legislativo. Los que sabemos del tema políticas públicas, sabemos que está en la ley, que las personas, está en la LOEI, que las personas de todas las carreras, del títulos de tercer nivel, de todas las áreas, pueden participar. Eso le compete a la Asamblea Nacional, no es una regulación del ministerio, no es una política del ministerio. Hay temas presupuestarios que también exceden los límites que el Ministerio de Educación tiene, y el trabajo articulado que debe hacer con otras carteras de Estado, pero en lo que compete a la parte educativa, y para responder un poco a las preguntas de Soledad, al ministerio sí le importa la educación y la calidad educativa de los niños y niñas, pero también el bienestar de los docentes. Entonces vamos a tomar en cuenta los comentarios, yo los he registrado, he tomado notas también, para poder retroalimentar la política pública con estos espacios y nuevamente agradecerles porque son realmente fructíferos para tener claro el sentir y las necesidades en función del contexto y lo que nosotros podemos hacer en la pandemia, en una emergencia sanitaria, en una crisis económica, ¿no?
Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Magali. Marlene, nuevamente, ¿cuál sería una visión de futuro positiva, una propositiva para el ministerio, para los compañeros y compañeras docentes? ¿Cómo nos vemos hacia el futuro? A mis compañeros docentes que apliquemos adecuadamente esas medidas de bioseguridad. No es verdad que yendo a la escuela nos vamos a contagiar. Más bien, apliquemos adecuadamente ahora que el estado de excepción concluyó, vivamos el distanciamiento que corresponde. También al Ministerio de Educación, el acuerdo 044-A, ese no es mandatorio en el que te obliga a regresar al plantel educativo. Te señala que con un accionar participativo con los actores tomes la decisión cuando el COE y las medidas sanitarias nos lo permitan. No dice eso el 044A. Lo he revisado y hemos analizado con nuestros compañeros docentes y estamos claros que tomaremos decisiones en el momento que el Ministerio de Salud, el COE y las condiciones nos los permitan. Vamos a elaborar el PICE, de hecho lo vamos a realizar, pero eso no señala que es un retorno inmediato al plantel. Eso para todos. Gracias por invitarme. Gracias, Marlene, muchas gracias por la participación. Andrés, igual, ¿cuál es la mirada propositiva para el futuro? Bueno, en todo lo que se ha señalado, nosotros quisiéramos señalar como de que es necesario, como decía Soledad, confiar en la maestra y en el maestro. Confiemos desde el Ministerio de Educación y las altas esferas. ¿Y eso qué significa? Que es necesario fortalecer la autonomía del docente en la planificación curricular, orientada a la contextualización del currículo, donde se prioricen los objetivos y contenidos de aprendizaje que permitan a los estudiantes trabajar de manera libre con el docente. O sea, confiemos, démosle esa autonomía al docente. Segundo, nosotros creemos de que sí, hoy no existen condiciones para regresar a la educación presencial, pero no porque el docente sea el culpable. Se recortó el presupuesto. ¿Quién acabó de abrir hoy sus puertas para retornar a las aulas? Es la educación particular. ¿Por qué? Porque tiene instrumentos tecnológicos, tiene infraestructura, tiene presupuesto. ¿Qué significa eso, estimada Magali? Que hay que devolver el presupuesto que le quitaron a educación. La Corte ha sido muy clara en la demanda que puso la Unión Nacional de Educadores. Se violentaron derechos, es que tú lo leíste, Magali, y eso dice la Corte. Ya. Y por eso nos exalta incluso a presentar otras acciones. Queremos regresar a la presencialidad. Es necesario devolver el presupuesto, pero también es necesario revisar el modelo educativo. Es necesario retornar a esos maestros que han sido desvinculados. Es necesario cambiar esa vieja escuela por una nueva escuela. No podemos profundizar en este momento, pero solo un elemento que yo quisiera señalar. Hoy hubiese sido genial, estimada Magali, que funcione el Consejo Nacional de Educación. ¿Qué dice la ley? Y ustedes no lo han hecho. Han preferido, solo entre las altas esferas y entre la tecnocracia, entender que la pedagogía es tal vez una visión sola entre tecnócratas, cuando la pedagogía es una construcción entre la comunidad educativa, estudiantes, padres de familia, maestras, maestros y todos los actores, incluso el sector privado si quiere estar. Y eso es lo que necesitamos abrir. Abramos el debate de manera franca para construir en medio de este contexto oportunidades y fortalezas que beneficien a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Gracias, estimada Gabriela. Muchísimas gracias, Andrés, por tu participación. Y nuevamente, a Soledad nos toca el broche de oro. ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Cómo miras tú el futuro, Soledad? Yo lamento muchísimo que Magali se haya ofendido con mi intervención, pero yo creo que es importante escuchar las críticas, ¿ya? Las críticas son importantísimas y esa sería mi sugerencia, que escuche a los maestros, que oigan a los maestros, vean la situación en la que viven los maestros, que los maestros puedan reunirse, hablar, compartir. Cada vez es más difícil y cada vez se ve como un peligro que los maestros se unan. Yo creo que es necesario, y un poco lo que dice Andrés, entre todos, entre la comunidad en sí,
construir juntos, pero no una relación, yo sé, tú no sabes, es una relación jerárquica que solamente los docentes deben ser los operarios, los que obedecen las órdenes. Yo sí creo que eso hay que cambiar. Me alegro mucho, Magali, que esté, porque esto ocurre en las convocatorias, eso pasa. Se llaman a los docentes que no digan absolutamente nada, que no critiquen, que no cuestionen, ¿ya? Entonces, eso no está bien. Se le escucha y dice, no, ya otra vez. Déjenos hablar, porque conocemos y a la final son ustedes los guías. El ministerio es quien debería dar ese soporte. Entonces, yo sí pediría que se abra digamos, el ministerio a escuchar a los docentes, que tienen mucho que decir y tienen muchas experiencias, pero darle escucha, eso es. Muchísimas gracias, Soledad. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, las expositoras, del expositor. Nosotros como Contrato Social por la Educación estamos interesados justamente en abrir estos espacios para escucharnos, para oírnos. Es verdad que no siempre nos decimos las cosas que nos gustan, pero creo que todos estamos comprometidas en la construcción de un país donde quepamos todos y donde las desigualdades no se profundicen, ¿no? Y creo que la educación es la única posibilidad para evitar justamente que esas brechas que históricamente nos han separado se sigan profundizando. Les agradezco muchísimo a nombre de todos los compañeros y compañeras del Contrato Social por su participación en esta tarde. Gracias por aceptar estos diálogos no siempre cómodos, pero nos encontraremos otra vez, estaremos invitándoles a otros espacios y muchas gracias por escucharnos ahora. Muy buenas tardes, que tengan una linda tarde. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias. Más eventos.